Hola amigos, bienvenidos todos de nuevo a mi canal. Hoy estoy aquí con una confesión gigantesca que causará literalmente el efecto de un terremoto en el mundo del espectáculo y volcará todos los equilibrios en las redes sociales. Si todavía no se han suscrito a mi canal, no olviden suscribirse de inmediato aquí abajo para no perderse este tipo de verdades conmocionantes, los juegos ocultos que ocurren detrás de las puertas cerradas del sector y las bombas descifradas que no escucharán en ningún otro lugar. Hoy hablaremos de cómo ese amor de Emin Günenk e Ilsu Demirci, al que hemos seguido con gran admiración durante meses en las pantallas y en internet, consiste en realidad en una enorme mentira. Todo el mundo los llenaba de elogios pensando que esa compatibilidad que comenzó en la serie se había trasladado a la vida real y que vivían un amor puro. Sin embargo, esa impactante confesión que se le escapó de la boca al representante de Emin Günenk, la cual puso de pie por completo al sector, desmoronó este cuento de hadas rosa en un solo segundo. Pónganse cómodos, porque en este vídeo descifraremos uno a uno los códigos de cómo se jugó con los sentimientos de los fanáticos y las claves del montaje profesional detrás de este amor falso. El sector de la serie siempre ha sabido muy bien cómo crear sus propios héroes y sus propios grandes amores, pero el juego de esta vez está forzando los límites demasiado. Desde el principio estaba muy claro que cuando la estructura carismática de Emin Günenk y la belleza pura de Ilsu Demirci se juntaran, los niveles de audiencia del proyecto volarían por los aires. Los productores y las agencias, al ver cuánto aceptaba el espectador a este dúo, decidieron trasladar a la vida real esa electricidad artificial que había detrás de la pantalla. Según las estremecedoras declaraciones hechas por el representante, todas esas fotos de ambos en las redes sociales que parecían tomadas por casualidad uno al lado del otro estaban planeadas de antemano. ¿En qué cafetería se sentarían? ¿A qué hora serían atrapados por las cámaras e incluso con qué palabras se dirigirían el uno al otro estaba escrito dentro de un guión? Ahora todos los fanáticos están enfocados con una gran decepción y una profunda ira en esta pregunta. ¿Acaso durante todo este tiempo solo aplaudimos una campaña publicitaria profesional? Los detalles de esta escandalosa confesión de relaciones públicas de la que hablamos aparecen claramente en una reunión del sector realizada detrás de puertas cerradas en los últimos días o en una grabación de voz filtrada. El representante de Emin expresa en un lenguaje neto que siguieron una estrategia de este tipo para aumentar la visibilidad del proyecto y romper récords de interacción en las redes sociales. Nos golpea la realidad en la cara diciendo: nosotros montamos por completo este amor con Ilsu para el futuro de la serie y la popularidad de los actores, cada paso estaba planeado. Comercializar a dos jóvenes actores con la percepción de que viven un gran amor en nombre de ser permanentes en el sector y atraer la atención de las marcas no es en realidad nada nuevo. Sin embargo, que esto sea confesado por el nombre más cercano al propio actor, es decir, por su representante de una manera tan fría y tranquila, es un escándalo que pasará a la historia del espectáculo. Por supuesto, en el momento en que esta situación cayó a internet, millones de seguidores que apoyaban a la pareja con sentimientos puros se quedaron literalmente sin saber qué les había sucedido. En realidad, algunos movimientos del dúo, especialmente esas respuestas evasivas y artificiales que dieron a los reporteros del espectáculo en el último periodo, no se les escapaban a los ojos atentos. Que dos personas que se aman tanto hablaran de una manera tan mecánica frente a las cámaras, como si estuvieran leyendo un texto de relaciones públicas, ya despertaba sospechas de por sí. Resulta que detrás de estas actitudes distantes y bajo control se encontraban esos estrictos contratos de confidencialidad preparados por las agencias y las pesadas cláusulas penales impuestas para que no se rompiera el montaje. Según las afirmaciones, Emin Günenk tuvo muchas dificultades al principio debido a esta presión de la agencia de representación, pero tuvo que aceptar jugar este juego por el futuro de su carrera. Entre los chismes que llegan se encuentra que el frente de Ilsu Demirci también dio el visto bueno a este contrato de relación falsa en nombre del crecimiento del proyecto y de su propia marca de la misma manera. Mientras pensábamos que veíamos a enamorados reales que se miraban a los ojos durante años, resulta que veíamos a dos socios comerciales que se sentaron a una mesa a firmar un contrato. Según los rumores, se realizó una planificación de publicaciones y un calendario de redes sociales muy estricto entre las agencias para cada paso de este amor montado. Se decidió una a una qué imagen de detrás de cámara se filtraría por error, qué semana y en qué entrevistas se lanzarían miradas sugerentes el uno al otro.
Se comenta incluso que esas dulces fotos de vacaciones donde el dúo aparecía al lado del otro eran en realidad parte de acuerdos patrocinados y organizadas completamente con fines comerciales. Cuando de por medio están los grandes acuerdos publicitarios y la preocupación por la audiencia de series de millones de liras, no tiene ninguna importancia cuán falsos sean los sentimientos. El hecho de que los actores dupliquen su número de seguidores gracias a este montaje y que los productores llenen sus cajas facilita que los representantes recurran a este tipo de vías poco éticas. Justo en este punto, el tan comentado amor de Emin e Ilsu deja de ser una historia de afecto puro para transformarse en un proyecto completamente comercial. Cuando miramos hacia el frente de Emin Guneng, él era conocido en realidad como un actor enfocado en su carrera, disciplinado y cuyo nombre no se había escuchado en escándalos hasta este momento. Sin embargo, esta confesión descontrolada e impactante realizada por su representante propinó un golpe muy grande a esa imagen de actor sincero y honesto de Emin. Según la información filtrada de su entorno cercano, Emin se encuentra increíblemente furioso y en una situación difícil en este momento debido a que su representante hizo estas declaraciones en algún lugar. Se dice que tiene un miedo extremo a caer en una posición de poca confianza ante los ojos de sus fanáticos por esta decisión de montaje tomada en nombre de su agencia. Ver que ese papel de hombre protector y enamorado que exhibía frente a las cámaras consistía en realidad por completo en un éxito profesional es verdaderamente muy triste. Por lo tanto, esta confesión de relaciones públicas ha sacudido de raíz no solo su talento actoral, sino también nuestra creencia hacia el sector. Por su parte, Ilsu Demirci siempre fue posicionada en un lugar muy puro y limpio con su sonrisa sincera, su belleza natural y esa alta energía que transmitía al espectador. Sus fanáticos expresaban en las redes sociales en cada oportunidad que ella tenía un carácter tan transparente como para no prestarse a este tipo de juegos publicitarios baratos. Sin embargo, que su nombre también aparezca en el centro de estas hipótesis de amor montado y de la confesión del representante decepcionó terriblemente a sus seguidores. Hirió profundamente a todos el hecho de que esas rosas que florecían en su rostro y esas actitudes tímidas cuando se juntaba con Emin en el set consistieran en realidad en una actuación actoral. Fuentes cercanas a ella señalan que Ilsu también se encuentra muy infeliz por esta situación, pero que tiene que permanecer en silencio debido a las condiciones del contrato. Que esta dulce chica haya sido arrastrada a semejante mentira entre los despiadados engranajes del monstruo de la audiencia demuestra una vez más cuán cruel es el mundo de las series. Otra hipótesis impactante que se ha lanzado es que esta confesión del representante fue filtrada a propósito debido a un desacuerdo y una pelea de dinero entre las agencias en realidad. Según los pasillos, durante el reparto de los ingresos publicitarios traídos por el amor montado, surgió una crisis muy seria entre la agencia de Emin y la administración de Ilsu. Cuando esta crisis escaló, uno de los representantes se rindió ante su ira y soltó todos los secretos diciendo: de todos modos, nosotros lo montamos todo, están en este punto gracias a nosotros. Si esta hipótesis es real, significa que no solo hay un montaje que engaña a los fanáticos de por medio, sino que también hay una guerra de dinero muy sucia corriendo por detrás. Por más que intenten ocultarlo, los intereses económicos detrás de este tipo de grandes mentiras estallarían inevitablemente en algún lugar un día, y de hecho así fue. Ahora todo el mundo espera con gran curiosidad que tanto más de estos trapos sucios saldrá a la luz y qué documentos serán servidos a Internet. Como en cada gran escándalo del espectáculo, por supuesto que existen quienes piensan que esta situación es una campaña de desprestigio inventada por productoras rivales. Algunos defensores fanáticos afirman que el representante no pudo haber dicho semejante cosa y que las grabaciones de voz o las expresiones fueron producidas con inteligencia artificial. Se comenta que quienes no soportan el éxito de la serie lanzan este tipo de asquerosas calumnias para boicotear esta muy enorme popularidad que capturaron Emin e Ilsu. Si la situación consiste realmente en una campaña de desprestigio, la empresa de representación de Emin Guneng tendría que haber iniciado un proceso legal muy duro de inmediato. Sin embargo, el hecho de que hasta ahora lo único que se eleva desde el edificio de la agencia sea un aire de pánico profundo y silencio casi confirma la veracidad de las afirmaciones. Las declaraciones insistentes de fuentes confiables que vienen del interior del sector también confirman que este amor montado es, desafortunadamente, una producción total de agencia. Cuando miramos los comentarios de los fanáticos y las reacciones de los seguidores en las redes sociales,
Predomina un ambiente de luto total y una rabia por haber sido engañados. Una gran parte de los usuarios realiza llamados al boicot diciendo: se han burlado literalmente de nuestros sentimientos y de nuestro amor puro, no volveremos a ver esta serie nunca más. Otra parte vive una gran desilusión diciendo: hicimos muchísimas ediciones, publicamos tweets día y noche, resulta que todo era un montaje en la mesa de un representante. Incluso son mayoría quienes envían miles de mensajes llenos de reproches a las cuentas de los actores, pidiéndoles que hagan una declaración urgentemente y confiesen la verdad con honestidad. El hecho de que los seguidores se sientan engañados de una manera tan organizada ha puesto también por completo en peligro el futuro del proyecto en las redes sociales. ¿Cuál creen que es la correcta? ¿Qué sintieron ustedes cuando escucharon por primera vez esta confesión de "nosotros lo montamos"? Compartan su decepción conmigo en los comentarios. Sin embargo, ante todo este caos en las redes sociales y la confesión del representante que conmueve al mundo, ¿por qué no llega aún ninguna declaración clara desde el frente de Emin Günenk e Ilsu Demirci? En condiciones normales, cuando se lanza una hipótesis tan pesada y capaz de acabar con una carrera, los actores publicarían de inmediato un vídeo desde sus cuentas personales y negarían el suceso de forma neta. Sin embargo, a pesar de haber pasado días desde el suceso, que no salga ni un pío de ambos protagonistas demuestra la existencia de esos contratos estrictos y vinculantes por detrás. Permanecer en silencio esperando que el tema se olvide es la única estrategia que aplican por el momento, pero esta situación aumenta cada segundo las sospechas ante los ojos de los fanáticos. Tal vez la productora intervino y prohibió tajantemente que los actores dijeran una sola palabra sobre este tema para que la serie no sufriera daños. Este silencio misterioso y lleno de temor es suficiente para elevar cada segundo el tamaño de ese escándalo en el mundo del espectáculo. Si esta historia del amor montado y la confesión del representante es completamente real, significa que tenemos ante nosotros a un genio del marketing despiadado que convierte por completo la ingenuidad del espectador en dinero. En una época en la que hoy en día todo es tan falso y basado en relaciones de interés, que incluso un sentimiento tan sagrado como el amor sea usado como material de audiencia es realmente lamentable. Que esos comentarios llenos de sentimiento que se escribían el uno al otro en las redes sociales y esos poemas llenos de amor salieran en realidad de la mano de un redactor de textos le quita a uno las ganas de vivir. ¿Qué tan ético es manipular los sentimientos puros de las personas para mantenerlas pegadas a la pantalla y ganar millones por esta vía? Es algo que el sector debe discutir seriamente. Esta postura falsa de ellos dejó caer una sombra muy grande sobre la credibilidad de las demás relaciones reales y sinceras en el mundo del espectáculo. Por supuesto, tampoco hay que olvidar por completo esos otros artículos del acuerdo que el representante aún no ha confesado en el otro lado de la moneda de este juego sucio. Ahora vengan, leamos un poco más atentamente entre líneas el trasfondo de esa confesión de amor montado que tanto se comenta y rompe el corazón de los fanáticos. Este tipo de grandes trabajos de relaciones públicas generalmente se diseñan para que los actores suban los peldaños de la carrera mucho más rápido y firmen contratos publicitarios con grandes marcas. De hecho, esas gigantescas campañas publicitarias que ambos recibieron en los últimos meses y los millones que ganaron muestran claramente que tanto alcanzó su objetivo este montaje. El punto más llamativo fue que esta confesión coincidiera justamente con un periodo en el que los niveles de audiencia de la serie comenzaron a bajar y la historia se estancó. Es como si el representante hubiera quitado el seguro a esta bomba adrede y la hubiera dejado en medio del sector porque el tiempo del montaje se venció o porque ya no podían cargar más con esta mentira. Al reunir todas estas pruebas económicas y estratégicas, entendemos que el suceso es una operación comercial mucho más organizada que un simple chisme. No es nada difícil adivinar que este tema del escándalo del montaje alcanzará dimensiones mucho más grandes en los próximos días, que se trasladará a las salas de tribunales y que aparecerán nuevos documentos. Tal vez muy pronto se filtrarán a Internet las cláusulas de ese contrato de amor oculto firmado entre las agencias, las condiciones penales y las tasas de ganancias que recibirían los actores. Los reporteros del espectáculo están en este momento prácticamente emboscados para atrapar a ambos nombres famosos a la salida del set o frente a sus casas y preguntarles estas palabras de shock del representante. Las reacciones llenas de pánico que darán en la primera entrevista en vivo, sus tartamudeos y sus miradas evasivas ya nos mostrarán toda la realidad del suceso de una manera que no dejará lugar a ninguna duda.
Yo también sigo este Sark y escandaloso proceso desde la distancia más cercana para ustedes, y me quedo esperando para transmitirlo cuando haya una nueva filtración o declaración. No tengo ninguna intención de abandonar el seguimiento de este suceso porque este escándalo de amor montado continuará sacudiendo la agenda del espectáculo por meses. Mientras nos acercamos poco a poco al final de nuestro vídeo, intenté compartir con ustedes un resumen Sark de esa hipótesis impactante que hizo el representante de Emin Gunenki de este juego de amor montado. Este gran escándalo que explotó con la frase "nosotros montamos el amor con Il-soo" no se borrará de los recuerdos durante mucho tiempo y causará que se mire con duda a todas las relaciones del sector. Sea cual sea la verdad, que ese afecto tan limpio de los fanáticos y los esfuerzos invertidos hayan sido usados para un juego de relaciones públicas tan barato es verdaderamente muy triste. Si salen y piden disculpas con honestidad tras estas afirmaciones, tal vez puedan hacerse perdonar un poco, pero si continúan en silencio, sus carreras entrarán en un camino sin retorno. Vamos a ver qué nuevas grabaciones de voz, documentos oficiales y primeras declaraciones de las partes nos traerán las próximas horas en relación con este escándalo de montaje. Lo viviremos y lo veremos todos juntos. Les agradezco muchísimo a todos y cada uno de ustedes por escucharme hasta aquí con gran curiosidad, sorpresa y con una justa indignación. Si les gustó el vídeo, ya que aunque la noticia sea mala, es por respeto al trabajo, no olviden presionar el botón de me gusta, compartirlo con sus amigos y dejar de lado el descuido de preguntarles a ellos también sus opiniones sobre este gigantesco juego de relaciones públicas. En caso de que todavía no se hayan suscrito a mi canal, pueden unirse a mi familia suscribiéndose ahora mismo para acceder de la forma más rápida a los vídeos donde descifro este tipo de verdades ocultas. ¿Cuál es su opinión definitiva sobre esta confesión de el amor de Emin e Il-soo es completamente un montaje de agencia? ¿Creen que los fanáticos deberían perdonar esta situación? Espero sus comentarios con una curiosidad muy grande. Nos vemos en la próxima bomba del espectáculo, Sark, llena de escándalo y que rompe los esquemas. Cuídense mucho, adiós.